En el corazón de la mitología maya, donde los dioses y los humanos se entrelazan a través de sacrificios, rituales y profundas creencias espirituales, existe una figura cuyo poder y significado trascienden el tiempo. Bolon Sakab. Este dios, cuyas historias han sido transmitidas a lo largo de los siglos, representa mucho más que una simple deidad para los antiguos mayas. Bolon Sakab no solo estaba vinculado al sacrificio, sino que también simbolizaba la conexión sagrada entre los vivos, los dioses y los antepasados. A lo largo de la historia maya, el acto de ofrecer sangre a los dioses era una práctica fundamental, un medio para obtener poder y protección divina. Bolon Sakab es considerado el dios que personifica esta sangre, ese sacrificio vital que no solo marcaba la muerte, sino la perpetuación de la vida misma. Para los mayas, la sangre no era simplemente un fluido vital, era el nexo entre lo terrenal y lo divino, entre el presente y el pasado, entre los humanos y sus antepasados. Hoy, vamos a sumergirnos en los orígenes de Bolon Sakab, explorando cómo su figura se asocia con los rituales de autosacrificio, el linaje sagrado de los pueblos mayas y la profunda conexión espiritual que los unía con los dioses y los espíritus de los antepasados. Acompáñanos en este viaje, donde desentrañaremos el simbolismo detrás de la sangre y el sacrificio, y cómo Bolon Sakab continúa siendo una figura clave en la comprensión de la mitología y las creencias de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Bolon Sakab es una deidad que ocupa un lugar fundamental dentro del panteón maya, siendo una de las figuras asociadas con los sacrificios y la conexión con los antepasados. Su nombre, que en lengua maya puede traducirse como 9 serpientes o serpiente de 9 cabezas, hace referencia a un símbolo de poder y misterio. La figura de Bolon Sakab está vinculada al concepto de sacrificio sanguíneo, un acto que los mayas realizaban como medio para mantener el equilibrio cósmico y honrar a los dioses. Los orígenes de Bolon Sakab se sitúan en las creencias más profundas de la civilización maya, donde los dioses no solo representaban fuerzas sobrenaturales, sino que estaban intrínsecamente conectados con la vida cotidiana de los humanos. En este contexto, Bolon Sakab no es solo un dios de la guerra o de la fertilidad, sino un dios de la sangre y del sacrificio, considerado esencial para mantener la armonía entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Una de las principales leyendas que rodean a Bolon Sakab lo describen como un dios que surge del mundo subterráneo, asociado con la muerte y el renacimiento. En muchos relatos, se le menciona como el que guía las almas de los muertos hacia el inframundo, lo que refuerza su papel de mediador entre los vivos y los antepasados. Además, en algunas interpretaciones de los textos mayas, Bolon Sakab es considerada una de las figuras claves en los rituales de autosacrificio que se realizaban en honor a los dioses. En su rol como dios del sacrificio, Bolon Sakab está relacionado con los rituales en los que se ofrecía sangre como un símbolo de unión con los dioses. La sangre, en este contexto, es vista como un vínculo directo con los antepasados, una esencia divina que permite al ser humano conectarse con su linaje y con las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. La figura de Bolon Sakab resalta la importancia de estos sacrificios como un medio para alcanzar poder espiritual, protección y favor divino. En los mitos mayas, Bolon Sakab aparece también como un protector del linaje sagrado, donde la sangre sacrificada no solo se ofrecía a los dioses, sino que también aseguraba la continuidad de la familia, el pueblo y la comunidad. Esta sangre, que fluía como un tributo a los dioses, servía para purificar el alma y renovar las fuerzas cósmicas que mantenían el orden del mundo. Así, Bolon Sakab se convierte en un dios que no solo simboliza la muerte, sino la transformación y la regeneración a través del sacrificio. Bolon Sakab es una deidad cuya importancia radica en su conexión con la sangre, el sacrificio y la relación con los antepasados, elementos esenciales en la cosmovisión maya. Su papel como guardián de las almas y mediador entre los mundos subraya la profunda espiritualidad que marcaba la vida de los mayas, donde lo divino, lo terrenal y lo ancestral se entrelazaban en un ciclo sin fin. El autosacrificio es una práctica profundamente arraigada en la cultura maya, y Bolon Sakab juega un papel central en su significado y rituales. Este dios no solo representa la sangre y la conexión con los antepasados, sino también el acto de sacrificio personal, considerado como una manera de alcanzar el poder espiritual y mantener el equilibrio entre los humanos y los dioses. El autosacrificio en la cosmovisión maya. Para los mayas, el sacrificio no era únicamente un acto de ofrenda a los dioses, sino también una vía de comunicación con el mundo divino.
La sangre era vista como el elemento más poderoso que podía ofrecer un ser humano, pues representaba la vida misma, y al entregarla, los mayas creían que podían acercarse a los dioses, pedir favores o mantener la armonía del universo. El autosacrificio implicaba que una persona ofreciera su propia sangre, cortándose ritualísticamente partes de su cuerpo, como la lengua, los genitales o las manos, para que la energía vital que fluía de su interior pudiera ser entregada como tributo. Estos actos no solo se realizaban para apaciguar a los dioses, sino también como una manera de renovarse espiritualmente, obtener protección o poder, y reforzar su relación con sus ancestros. Bolon Sakab como el dios del autosacrificio. Bolon Sakab está estrechamente asociado con estos rituales de autosacrificio debido a su simbolismo como dios de la sangre. En los mitos y prácticas religiosas, se creía que este dios recibía la sangre de los rituales y los sacrificios humanos como una forma de renovar la conexión entre los vivos y los muertos. A través del acto de ofrecer sangre, los mayas consideraron que no solo se estaban comunicando con los dioses, sino también con sus antepasados, quienes vivían en el inframundo y seguían influyendo en el mundo de los vivos. Además, Bolon Sakab, al ser un dios vinculado a la muerte y la regeneración, representaba el ciclo de vida y muerte que se reflejaba en el sacrificio. El sacrificio de la sangre se veía como una forma de purificación, una transformación espiritual que aseguraba que el individuo pudiese continuar su camino con la protección de los dioses y con una mayor fuerza vital. El acto de sacrificio y su significado espiritual. Los rituales de autosacrificio no eran simplemente actos de dolor, sino que se consideraban acciones sagradas que tenían un profundo significado espiritual. La sangre, como la esencia de la vida, se veía como un medio para trascender lo mundano y entrar en contacto directo con lo divino. Bolon Sakab, como dios de la sangre y el sacrificio, recibía estas ofrendas y se creía que, al hacerlo, fortalecía a la comunidad y garantizaba su prosperidad. Es importante destacar que el sacrificio no era solo físico, sino también simbólico. Ofrecer sangre era una manifestación externa de una dedicación interna, de un compromiso con el orden cósmico y de la voluntad de renovar constantemente la conexión con los dioses y los ancestros. Así, Bolon Sakab no solo era el dios que recibía el sacrificio, sino el que, a través de él, mantenía el equilibrio entre los diferentes mundos, el de los humanos, los dioses y los muertos. El significado de la sangre en la relación con los ancestros. El acto de entregar sangre a Bolon Sakab también implicaba un reconocimiento y honoramiento de los antepasados. La sangre ofrecida no solo era vista como un vínculo con los dioses, sino también con las generaciones anteriores. En este sentido, Bolon Sakab era el nexo entre el presente y el pasado, entre los vivos y los muertos, lo que fortalecía la conexión con el linaje y aseguraba que el sacrificio no solo fuese un acto de devoción, sino también de continuidad ancestral. El autosacrificio, en el contexto de Bolon Sakab, no es solo un acto de dolor, sino una acción sagrada y transformadora que representa la voluntad de los seres humanos de renovar su vínculo con lo divino y lo ancestral. A través de este acto, los mayas buscaban purificación espiritual, protección y el refuerzo de su linaje, mientras que Bolon Sakab, como dios de la sangre y la regeneración, se erige como el guía y el receptor de este sacrificio, garantizando la continuidad de la vida y el equilibrio cósmico. En la cosmovisión maya, los antepasados no eran solo figuras del pasado, sino entidades vivas que continuaban influyendo en el mundo de los vivos. Esta conexión ancestral era esencial para la vida cotidiana y la espiritualidad de los mayas. Bolon Sakab, como dios de la sangre y el sacrificio, juega un papel crucial en esta relación entre los vivos y los muertos, funcionando como un puente entre ambos mundos y garantizando que los ancestros sigan protegiendo y guiando a sus descendientes. El concepto de linaje y continuidad. La relación con los antepasados era fundamental para los mayas, quienes veían el linaje como una cadena sagrada que conectaba a cada individuo con sus antepasados y con el origen divino de la humanidad. Los mayas creían que los ancestros no solo habitaban en el inframundo, sino que también continuaban influyendo en los eventos del mundo terrestre. En este contexto, la sangre era vista como el medio para mantener viva esa conexión. Bolon Sakab, al ser el dios asociado con la sangre, representaba ese vínculo vital que unía a los seres humanos con su linaje ancestral. Los mayas entendían que el sacrificio de sangre no solo alimentaba a los dioses, sino que también fortalecía el vínculo con los antepasados, renovando el favor y la protección que estos ofrecían desde el otro mundo.
Por lo tanto, el sacrificio no solo era un acto de devoción hacia los dioses, sino también un acto de honor y respeto hacia los ancestros, quienes, a través de su descendencia, seguían ejerciendo influencia sobre la vida de sus hijos y nietos. El sacrificio de sangre, y en particular el autosacrificio, tenía un significado profundo en este contexto. Los mayas creían que al ofrecer su propia sangre, los individuos no solo se acercaban a los dioses, sino que también rindieron homenaje a los espíritus de sus antepasados. Esta ofrenda representaba la idea de que el sacrificio de lo más valioso, la propia sangre, ayudaba a mantener la armonía entre los mundos, asegurando que los ancestros continuaran protegiendo a su linaje. Bolon Sakab, como dios de la sangre, simbolizaba el canal de comunicación entre los vivos y los muertos, facilitando esta conexión a través del acto de sacrificio. Al entregar sangre a Bolon Sakab, los mayas creían que no solo estaban pidiendo protección o favor divino, sino que también estaban honrando a los ancestros y asegurando que su influencia se mantuviera activa. En la mitología maya, Bolon Sakab también tiene un vínculo estrecho con el inframundo y con la muerte, lo que refuerza su conexión con los ancestros, quienes residían allí. En algunos relatos, se le ve como el guardián de las almas que viajan al inframundo, actuando como un mediador entre la vida y la muerte. Esta función refuerza la idea de que, al rendir tributo a Bolon Sakab, los mayas no solo honraban a los dioses, sino también a aquellos seres queridos que ya habían partido, abriendo el camino para que los espíritus de los antepasados pudieran seguir guiando y protegiendo a la comunidad. Además, al ser un dios que encarnaba el ciclo de la vida y la muerte, Bolon Sakab también representaba la continuidad entre generaciones. A través del sacrificio, los mayas creían que el alma del sacrificador se conectaba con el alma de sus antepasados, asegurando que el flujo de la vida, la muerte y el renacimiento seguía su curso. Esta circularidad en la relación entre los vivos y los muertos es esencial para entender cómo los mayas percibían su existencia, no como una línea recta, sino como un ciclo interminable de interacciones entre generaciones. La figura de Bolon Sakab también reflejaba un profundo respeto por los ancestros. Al ofrecer sangre en su nombre, los mayas no solo demostraban devoción, sino que también aseguraban que los ancestros recibieran el reconocimiento que merecían. A través de esta ofrenda, los descendientes expresaban su gratitud y honraban las acciones heroicas o sabias de sus ancestros, asegurando que estos permanecieran presentes y activos en la vida de la comunidad. Por último, el concepto de la sangre como fuerza vital es clave en la relación entre Bolon Sakab y los antepasados. Para los mayas, la sangre no solo representaba la vida en el presente, sino que era la esencia misma de la existencia humana. Al ofrecer sangre, se creía que no solo se renovaba la conexión con los dioses, sino también con los ancestros, quienes, en su paso por la vida, habían entregado parte de su sangre para garantizar la supervivencia de la comunidad. En este sentido, Bolon Sakab no solo era el guardián de la sangre, sino el guardián de los lazos ancestrales, que unían a los mayas con sus orígenes divinos y terrenales. La relación entre Bolon Sakab y los antepasados es un ejemplo claro de cómo la espiritualidad maya estaba profundamente influenciada por la idea de continuidad. La sangre, que fluía de los sacrificios y las ofrendas, no solo conectaba a los seres humanos con los dioses, sino también con aquellos que ya habían partido, asegurando que los lazos con los ancestros no se rompieran. Bolon Sakab, como el dios de la sangre y el sacrificio, simbolizaba esta conexión sagrada, actuando como el vínculo entre generaciones y garantizando la perpetuidad de la vida en un ciclo eterno de transformación y renovación. Bolon Sakab, como uno de los dioses más significativos en la mitología maya, ha dejado una profunda huella en el arte, la cultura y las prácticas religiosas de la civilización maya. Su vinculación con la sangre, los sacrificios y los antepasados lo convirtió en una figura fundamental dentro de los rituales y en las representaciones artísticas de esta cultura. A lo largo de la historia maya, Bolon Sakab ha sido representado de diversas formas, reflejando su papel como protector, dios de la regeneración y la conexión entre los mundos. En la cultura maya, la representación de los dioses se realizaba mediante una combinación de simbolismo y elementos visuales que reflejaban su poder y naturaleza. Bolon Sakab, asociado con la sangre y la conexión ancestral, no tiene una representación iconográfica única como otros dioses mayas más reconocidos, como Kukulcán o Itzamna. Sin embargo, su influencia en el arte es palpable en las formas y símbolos vinculados al sacrificio, la regeneración y el ciclo de la vida y la muerte.
La sangre, un elemento recurrente en las representaciones de Bolon Sakab es la sangre. Este símbolo es crucial para su rol como dios de la sangre y del autosacrificio. La sangre aparece en los grabados de cerámica, en las esculturas de piedra y en los códices mayas, usualmente como un fluido que se derrama de los sacrificios humanos o animales. Este fluido se asocia con la ofrenda a los dioses y con la purificación y renovación espiritual. El jaguar, en algunas representaciones simbólicas, Bolon Sakab se asocia con el jaguar, un animal que también simboliza el inframundo y la conexión con lo divino. El jaguar, conocido por su habilidad para moverse entre el mundo visible e invisible, refuerza la idea de que Bolon Sakab tiene un papel de mediador entre los mundos de los vivos y los muertos. Elementos ancestrales. Como dios de la conexión con los antepasados, las representaciones de Bolon Sakab a menudo incluyen símbolos relacionados con el linaje, como las líneas de sangre que enlazan a los seres humanos con sus ancestros, o la serpiente emplumada, que puede simbolizar el ciclo de la vida, muerte y renacimiento. Bolon Sakab, al ser central en los rituales de autosacrificio y conexión con los ancestros, se ve reflejado en varias representaciones artísticas dentro de los templos y monumentos mayas. Los mayas utilizaban el arte como una forma de comunicación religiosa, y es posible que muchas de las representaciones de sacrificios rituales y ofrendas de sangre estuvieran directamente vinculadas a este dios. Códices y murales. En los códices y murales mayas, especialmente en aquellos relacionados con rituales, se pueden ver escenas de sacerdotes realizando sacrificios para honrar a los dioses. Aunque no siempre se identifica explícitamente a Bolon Sakab, el tema del sacrificio y la sangre lo vinculan con estas representaciones. Los jeroglíficos mayas también incluyen símbolos relacionados con el sacrificio, como manos sangrientas o flechazos, que están ligados a la adoración de Bolon Sakab. Esculturas y estelas. En muchas estelas y monumentos de piedra, se pueden observar figuras que realizan sacrificios o rituales donde la sangre juega un papel central. Estas esculturas, aunque a menudo representan a dioses más conocidos como Itzamna o Kukulkan, también reflejan la influencia de Bolon Sakab, quien fue honrado durante estos eventos. En la cultura maya, el autosacrificio no solo era una práctica personal, sino también un ritual comunitario. La sangre derramada en estos actos se ofrece para mantener la armonía cósmica y para asegurar la protección de los ancestros y los dioses. Este sacrificio era considerado un acto de renovación espiritual y un medio para que los humanos se conectaran con Bolon Sakab, quien actuaba como el intermediario entre los mundos. El arte maya, por lo tanto, no solo representaba los rituales de sacrificio, sino que también los celebraba como una forma de honrar la divinidad y la sangre ancestral. En muchos casos, las figuras representadas en las piezas artísticas parecen estar en éxtasis ritual, mientras se realizan actos de autosacrificio como forma de conexión directa con lo divino. Aunque la figura de Bolon Sakab no es tan ampliamente conocida como otras deidades mayas, su simbolismo sigue presente en la cultura contemporánea. En la cultura popular y el arte moderno, Bolon Sakab es ocasionalmente reinterpretado como un símbolo de renacimiento, fuerza vital y conexión con los ancestros. Su representación sigue siendo un recordatorio de la importancia de los sacrificios rituales y la relación entre los seres humanos y sus raíces espirituales. La representación de Bolon Sakab en el arte y la cultura maya refleja su rol como un dios vital para la espiritualidad y la conexión con los antepasados. Aunque no siempre se representa de manera visualmente central como otros dioses mayas, su influencia se percibe fuertemente en los símbolos de sangre, sacrificio y linaje ancestral que son comunes en el arte maya. La conexión con la sangre, los ancestros y la regeneración es la esencia de la figura de Bolon Sakab, y estas temáticas continúan siendo reflejadas en el arte y las creencias modernas, lo que subraya su importancia dentro de la cultura maya a través de los siglos. Bolon Sakab es una de las deidades más fundamentales dentro de la mitología maya, representando la sangre, el autosacrificio y la conexión con los ancestros. Su papel como mediador entre los mundos de los vivos y los muertos, y su vínculo con el linaje y la regeneración espiritual, lo convierten en una figura esencial en los rituales religiosos y en la cultura de los antiguos mayas. A través del arte, la escultura, los códices y las prácticas rituales, Bolon Sakab ha dejado una marca indeleble en la historia y en la cosmovisión maya. Su representación en el arte, aunque no siempre explícita, se entrelaza con los temas de sacrificio y ofrenda de sangre, que eran vistos como actos de conexión divina y de renovación cósmica. Este dios,
cuyo simbolismo está centrado en la sangre y el sacrificio, sigue siendo un recordatorio de la importancia de la espiritualidad ancestral y la relación simbiótica entre los humanos, los dioses y los antepasados. En la actualidad, aunque Bolon Sakab no es tan conocido fuera de los círculos especializados en mitología maya, su influencia perdura como símbolo de la fuerza vital, la transformación y la renovación. Su legado sigue presente en las prácticas espirituales y en la cultura popular, donde su figura continúa inspirando respeto y fascinación por su profunda conexión con la vida, la muerte y el linaje ancestral.